Hola, en este vídeo vamos a ver los aspectos del lenguaje C que nos contaron en primero que se utilizan cuando programamos en bajo nivel. Entonces, bueno, el C es un lenguaje de nivel medio, se llama, es un lenguaje que no es que sea código máquina, que está muy cerca de la máquina, pero tampoco un lenguaje de alto nivel, porque nos permite hacer cosas como manipular bits, que es lo que nos va a venir bien para programar microcontroladores. Bien, dicho esto, hay que tener en cuenta que el C, los tipos de datos enteros que tiene son solamente dos, el char y el int. El problema es que el lenguaje C lo único que define es que el char que tenemos aquí son 8 bits, ¿vale? En cambio el int lo deja de una forma indefinida. El int dicen que es lo que llama los autores del lenguaje el tamaño natural de la máquina, ¿vale? ¿Y esto qué ocurre? Pues que, por ejemplo, en el ATmega que tenemos nosotros, como es una máquina de 8 bits, pues el tamaño de un int son 16 bits. Y, por ejemplo, en el i7 que tenéis en vuestro ordenador, pues el tamaño son 32 bits, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre esto cuando hacemos programas para microcontroladores? Pues normalmente cuando yo en un microcontrolador trabajo con variables que están leyendo, por ejemplo, un puerto, esa variable tiene que ser pues de 8 bits o de 16 bits. Entonces no podemos fiarnos del tipo, el tamaño que tenga el int. Entonces, debido a eso, se definió en una, o sea, un estándar, esto está definido a partir del C90, creo recordar, en el que si yo incluyo el fichero stdin, esto viene de standard int, standard integer, pues automáticamente se me definen los siguientes tipos. Se me define el int 8t, que es una variable entera de 8 bits, y a la vez el uint 8t, que es una variable entera de 8 bits sin signo. Y lo mismo para la variable 16 bits, tenemos el int 16t y el uint 16t, y lo mismo para 32, el int 32t y el uint 32t. ¿Por qué cuento esto diréis? Pues muy sencillo, cuando nosotros queramos, por ejemplo, hacer lo siguiente, cuando yo quiera en un programa hacer una variable var igual, por ejemplo, a port b, que es el puerto b, la variable esta tiene que tener un tamaño de 8 bits sin signo, que no va a tener puerto B, lo que voy a tener va a ser un número sin signo. Entonces, esa variable es lo mejor, aunque podría crearla como un signechar, pero para no jugarnos la vida, y además escribimos antes, pues pongo uin 8t, perdón, y aquí declaro la variable. Con esto estoy seguro que aunque cambie de micro, de compilador o lo que sea, la variable var va a ser siempre de 8 bits, ¿vale? Entonces, bueno, tener en cuenta esto cuando vayáis a trabajar con variables en las que necesitemos trabajar con el puerto, pues utilizar estos tipos de aquí. No utilicéis ni el char ni el int. Esto también para hacer programas en el ordenador, pero con los micros mejor, cuando estemos trabajando con puertos, pues mejor trabajar con estos tipos, ¿vale? Y lo único que hacer, ya os digo, incluir esto. Bien, más cosillas que hay que tener en cuenta del lenguaje C cuando estamos trabajando en bajo nivel. El problema de los rangos. Los microcontroladores trabajan con... no tienen lo diré, unidades de punto flotante. Es decir, trabajar en float en los micros se puede hacer, pero todas las operaciones la hacen emulando por software y son lentísimas. Es decir, si yo en un micro creo una variable tipo float, pues eso va a ir muy lento. Entonces, normalmente se intenta trabajar con variables enteras. ¿Qué ocurre? Que las variables enteras tienen un rango limitado. Por ejemplo, si yo trabajo con 8 bits, pues lo tenemos aquí en esta fila. El rango, si estamos sin signo, de 0 a 255, y con signo lo que ocurre es que se reparte el rango que tenemos entre los números negativos y los positivos, ¿vale? Con 16 bits tenemos un poquito más, pero tampoco es para tirar cohete. Y luego ya con 32 bits sí que tenemos de menos 2000 a más 2000 millones, que eso ya suele ser necesario. ¿Y esto qué significa a la hora de hacer un programa? Pues que hay que tener cuidado. Fijaros, imaginaos que yo tengo este programa, ¿vale? Y yo digo, bueno, una temperatura, la temperatura está en grados, pues estamos midiendo la temperatura en una habitación,
Bueno, pues si suponemos que una habitación de la sierra que puede dar temperatura bajo cero cuando no estamos en casa y está la calefacción apagada, pues yo podría decir, bueno, pues tengo un rango de menos 128 a 127, que es lo que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Más que suficiente para almacenar una temperatura, ¿no? O sea, si llegamos a 127 grados estamos muertos y a menos 128 también, con lo cual pues parecería razonable. ¿Qué ocurre? Que aquí en esta primera línea no hay ningún problema. Esta función que suponemos que le era la temperatura de la habitación, pues nos va a devolver un valor pues entre menos 1 o 2 grados que para dar una casa y los 30 y tantos grados que hace en verano, pues no hay problema. El problema lo tenemos aquí, cuando yo hago operaciones con esa variable. Fijaros, si yo hago una operación con esta variable, imaginaros que tenemos 30 grados, ¿vale? Estamos en verano, entonces t va a valer 30. ¿Qué ocurre cuando yo multiplico por 10? Pues que 30 por 10 es igual a 300. Pero 300 me voy de rango. Fijaros que el rango máximo era 127, con lo cual aquí voy a tener un error. Y el problema es que el lenguaje C, como la idea del lenguaje C era que es un lenguaje para hacer sistemas operativos y compiladores, es decir, cosas que tienen que ir muy rápido, y además un lenguaje que es un lenguaje muy especializado, se pensó para programadores expertos, pues no, el lenguaje C no pierde el tiempo comprobando que ha metido la pata, es decir, él hace esta multiplicación y lo que ocurre es que este 300 se redondea a 127, ¿vale? Con lo cual va a haber un error, pero ojo, no detectado, que es el problema, ¿vale? Es decir, el compilador no te va a decir nada acerca de la operación que ha hecho mal, más que nada porque el compilador compila, genera un programa y el programa no tiene verificación de rango. Con lo cual, ojo con esto. Si tenéis que hacer operaciones con una variable, de pensar muy bien el rango, tanto de la variable cuando la lees como en las operaciones que hacéis. ¿Vale? Bien, y bueno, y de momento en el siguiente vídeo ya veremos el siguiente apartado que es manipulación de bits. ¿Vale? Para dejar los vídeos cortos lo voy a partir en dos. ¿Vale? Entonces, esto es todo de momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.